Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches, donde sea y cuando sea que nos están escuchando. Esto es Depende. Yo soy Fernando López y aquí a mi lado está Michelle Cortés. ¿Cómo estás, Mitch? Hola, hola a todos. Bien, muy bien aquí. Aquí estamos. ¿Tú cómo estás, Fer? Muy bien, feliz de iniciar este 2022 aquí con un nuevo programa. Sí, el primer episodio del año. Sí, sí, sí. Pues Estamos emocionados por haber empezado este nuevo año y que sigan aquí escuchándonos y que sigan pues siendo parte de este proyecto, ¿no, Mitch? sí, totalmente. Esperemos que este año también nos acompañen y sobre todo pues que estén tan emocionados como nosotros, ¿no? También de empezar este año. Sí, 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 porque este año empieza hay muchas noticias y pues creo que es momento de ir empezando, ¿no? Sí, pues vamos a empezar entonces. Ujú. Bueno, en el primer tema que trataremos en este episodio, va a ser un tema que se dio hace unos pocos días sobre un anuncio que dio a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el cual informó sobre un proceso exitoso de la reducción de la deuda de Pemex. Se habla de que se logró una reducción de aproximadamente 3.200 millones de dólares para reducir la presión financiera sobre la empresa petrolera, provocando que se utilizaran 3.5 millones de dólares aportados por el gobierno federal, por Hacienda, a través del cual pues se logró hacer un cambio en una refinanciación, digámoslo así, de la deuda, pues ahora se cambió los plazos de pago y se intentó reducir la deuda en corto plazo de Pemex, cambiando los bonos que iban a vencer en 2024 y 2030 para que se postergaran a 10 años más, ¿no? Entonces, lo primordial que se logró fue reducir la deuda que hay en Pemex, en esta misma sintonía de reestructurar la empresa y de buscar una nueva manera de operar, puesto que, como ya sabemos, o como se ha dicho desde hace ya varios años, desde que entró la administración presidida por Andrés Manuel López Obrador, pues la opción de Pemex, o bueno, el plan para Pemex es dejar de ser una empresa que esté destinada a la exportación de crudos y más a la refinería y la transformación de ese crudo en combustible y en gasolinas para el mercado interno, no para el mercado externo. Entonces, pues el secretario Ramírez de la O de Hacienda, pues dijo que gracias a esto van a disminuir las presiones financieras que tiene por cumplimiento de obligaciones Pemex en el corto plazo y va a lograr reducir, ¿no? También los, perdón, va a reducir también la deuda y estas presiones en 10.5 millones de dólares, lo cual pues va a ocasionar que tenga mejores calificaciones ante el panorama internacional y se espera que con esto pueda ayudar al mismo plan de reestructuración que hay en Pemex, que viene aunado a otras cuestiones, como por ejemplo a contratos laborales y también a la puesta en marcha de las refinerías, ¿no? Pero bueno, empecemos con este tema, ¿no? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué opinas tú al respecto, Mitch?
Bueno, pues digo también, aunado a todo esto, ¿no? Que nos platicaba Fer, digo, no hay que olvidar que, como bien dices, ¿no? O sea, desde que se presentó el plan económico, ¿no? Se dijo que finalmente ese era el objetivo de invertirle tanto a Pemex, ¿no? De hacer todos estos cambios para, digamos, para reestructurarlo y que, digamos, pues sí, financieramente estuviera mejor. Ahora, no hay que olvidar que mm, independientemente de que se le han hecho inversiones tan fuertes, también se están haciendo otros cambios importantes en materia energética, ¿no? Em, Digo, y sobre todo que estos cambios no necesariamente significa que son buenos para la inversión, porque justo estaba leyendo que, por ejemplo, una de las cosas que se temen con todos estos cambios que se están haciendo son las sanciones, ¿no? Y justo en una temporada donde en general todo lo que está relacionado con las decisiones del TEMEC, que por ejemplo México no está cumpliendo con muchos de los acuerdos en materia energética, ¿no? De hecho, no sé si se acordará, ¿no? Que hace unos años el presidente, sí, hace unos meses, presentó un proyecto de reforma constitucional, ¿no? Justo para disolver parte del mercado eléctrico y que justo con esta propuesta, ¿no? Eliminar ciertos reguladores independientes y cancelar contratos y permisos otorgados a ciertas empresas privadas, que es un poco de lo que se están quejando, por ejemplo, ciertos inversionistas con las decisiones de Pemex. Es decir, lo que están argumentando es que no está cumpliendo, por ejemplo, con los acuerdos del TEMEC y que esto al final lo va a repercutir no solo en cuanto a la confianza que le tienen los inversionistas, más las sanciones, y aparte de eso, como digamos, no hay que olvidar que finalmente Pemex siempre ha sido una empresa que se le descuidó mucho, ¿no? Por algo le llamaban la caja chica, ¿no? Del gobierno. Y gracias a tanta deuda que acumuló, ¿no? Por eso es que se le tiene que estar haciendo tantos, pues, ajustes, ¿no? Para que pueda pagarla en algún punto. Y, y justo por esto es que, por ejemplo, había analistas que decían, es que si, si Pemex continúa de esa forma, ¿no? Por ejemplo, una de las repercusiones, ¿no? Negativas que podría tener todo esto es que no recuerdo exactamente desde qué año están en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, ¿no? Pero lo que decían es, no es la primera vez que Pemex, por ejemplo, tiene repercusiones por sus malas decisiones en la bolsa. Pero, por ejemplo, si llegara a seguir con, digamos, ¿no? Pasando por alto estos acuerdos del TEMEC y haciendo más cambios que a los inversionistas no les gustan, no solo podría afectar en su calificación, ¿no? Sino que incluso podría llegar a tener sanciones como no poder renegociar su deuda, ¿no? O incluso el poder adquirir deuda nueva, ¿no? Lo cual, pues claramente podría repercutirle con los planes que al menos se le tiene pensado esta administración. Entonces creo que sí son varias cosas las que se tienen que tomar en cuenta ante estas decisiones que, está, que están tomando respecto a Pemex, ¿no crees? Sí, yo creo que dice, eso es algo muy, muy interesante, ¿no? Porque, pues, hay con este cambio, ¿no? Porque no es ningún secreto o algo así, que Pemex ha venido desde hace muchos años, específicamente, ¿no? Desde la creación del TLC con Estados Unidos y Canadá, en volverse como una especie de suministro, de empresa que suministra de crudo a la mayor parte de las refinerías que hay en el Golfo en Estados Unidos y otras más que tienen acuerdos con México, ¿no? Eh, de hecho, se sabe desde hace muchos años
Ese era uno, ¿no? De los pilares desde la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador acerca, ¿no? De cómo era posible que Pemex vendiera tanto crudo en vez de refinarlo él mismo, ¿no? La empresa. Entonces, eso no es algo nuevo, digámoslo así, y todos sabemos que era así. El problema es eso, ¿no? Que actualmente se está buscando cambiar completamente de paradigma. Y no digo tanto que sea como tal algo enteramente negativo, pero pues hay que estar conscientes de que va a traer consigo muchos problemas, ¿no? No solamente en términos como tal operativos de la empresa, sino también en términos de los acuerdos y tratados que se tienen, ¿no? Porque actualmente hay se mencionaba en la nota creo que de expansión, cómo es que hay muchas de estas empresas, muchas de estas refinerías que tienen las capacidades y la instalación, están enfocadas exclusivamente a petróleos de la calidad del mexicano, ¿no? Es decir, eh, no, ni están adecuadas, ni son adecuadas para petróleos de mejor calidad ni de peor calidad, ¿no? Entonces el hecho de que México esté planteándose con esa reestructuración de Pemex, dejar de vender crudo a estas refinerías y a estos lugares en Estados Unidos, pues va a traer consigo un gran problema, ¿no? No solamente no solamente en cuestiones nacionales, digámoslo así, sino también en cuestiones internacionales, porque estas refinerías pues tienen contratos que están respaldados por el TEMEC, ¿no? Y por el TEMEC y antes por el Tratado de Libre Comercio. Entonces, eh, no es que que sea imposible de salirse de ellas, ¿no? Digo, tan solo hay que recordar, ¿no? El pasado de Pemex o la fundación en cómo se da Pemex. Y pues fue a través de un proceso muy disruptivo, ¿no? Porque fue la expropiación petrolera y se tuvo que hacer muchas maniobras por ahí que estaban completamente en contra, estaban penalizadas, ¿no? En cuestiones de los acuerdos y todo esto. Y igual esto que está planteando el gobierno actual, pues es lo mismo. O sea, está penado y va a tener que, si quiere seguir adelante con esto, pagar ciertas multas y ciertas, no solo los finiquitos, sino también eh, multas por el incumplimiento, ¿no? Del contrato que tiene de los contratos, en plural, que tienen con estas refinerías en Estados Unidos. Entonces, es un proceso largo esto que se plantea y que está intentando hacerse. No es que vaya a ser, no es que sea completamente eh, posible, ¿no? Eh, sabemos muy bien que bien o mal, ¿no? O sea, no siempre son buenas ni siempre son malas las decisiones, pero hay muchas veces que esas decisiones del gobierno son más por elementos como de discurso político, ¿no? No son tan eh, posibles de llevar a cabo en la vida real por ciertas cuestiones contractuales, ¿no? Como ya había mencionado. Entonces, pues habrá que ver si esto de- del, del incumplimiento de los acuerdos del TEMEC va a seguir en pie y va a seguirse realizando o va a seguir tomando estas medidas o solamente se termina quedando como una cuestión de discurso político, como en otros años, porque ya esto del dejar de venderle petróleo crudo a Estados Unidos, pues ya se había planteado para años anteriores, ¿no? No solamente para este 2022. ¿No, Mitch? Sí, totalmente. Digo, sobre todo
aunque como bien dices, ¿no? Todavía no se ve que realmente sea un hecho, ¿no? El dejar de exportar crudo. Mm, yo creo que, mm, ¿cómo decirlo? Mm, bueno, yo diría que hasta cierto punto sí se ve muy decidido a lograrlo, ¿no? Sobre todo porque, como decía en la nota, ¿no? Que checábamos. mm, digo, tanta inversión, tanto cambio, ¿no? Que han estado haciendo justo para impulsar a Pemex, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, estaba leyendo que me parece que para el 24 es cuando ya no quieren, bueno, cuando tienen planeado que se deje de importar, ¿no? O sea, su objetivo es para el 24, entre el 24 y el 30, o sea, ya ser energéticamente sustentables, ¿no? Entonces, creo que no necesariamente significa que no se pueda hacer, pero creo que sí va a ser muy complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, algo que estaba leyendo que les preocupa mucho es cómo van a fijar sus precios, ¿no? Y decían que, bueno, que si se ajustan al precio internacional, pues bueno, no hay tanto problema, pero, o sea, el impacto no sería tan alto, ¿no? Más que cómo respondan los inversionistas por las decisiones, pero por ejemplo, si decide fijar su precio, ¿no? Basado, por ejemplo, en la situación de Pemex, ¿no? Cómo quiera llevarlo en el mercado interno, pues sí va a haber otro tipo de sanciones, ¿no? Justo por lo que decíamos de estos acuerdos que ya tiene, ¿no? Y digo, y no por nada, justamente Estados Unidos, digo, sí, más Estados Unidos que Canadá, porque la otra que estaban planteando es que justo en este cambio, ¿no? En este plan que tienen para Pemex, lo más seguro es que Estados Unidos tuviera que recurrir al petróleo de Canadá, pero que tampoco se veía como una opción tan viable porque pues necesita su tiempo para, no solo para discutir cómo se llevaría a cabo, ¿no? Sino pues todos los tratados que tengan que hacer. Pero lo que sí me gustaría hacer como un poquito de énfasis es justo en todos esos problemas que se han desatado, no solo por Pemex, ¿no? Sino en general con el TIMEC. Mm, porque, cuando se estuvo revisando lo de las notas, todo eso, buscando información, o sea, se nota que ya hay una preocupación no solo por cómo se está manejando Pemex, sino en general el gobierno federal. Entonces, digo, no por nada va a haber, que son más o menos entre 13 y 15 meses de negociación. Ujú. Y justo, digo, por ejemplo, una de las cosas que van a aprovechar, ¿no? Sobre la última renegociación del tratado es que, si no mal me acuerdo, cada una de estas negociaciones, ¿no? Se va a hacer con las leyes de cada país. Entonces, lo que decían es, o esto lo puede aprovechar bien, digamos, el gobierno para impulsar más las decisiones que quiere tomar o estos cambios que quiere hacer, o Estados Unidos podría llegar a ponerle pues no quiero decirle un freno, ¿no? A todo lo que intentan hacer, pero yo creo que sí va a ser importante darle seguimiento pues, pues sí, ¿no? A estas juntas, ¿no? Estas mesas de negociación que se van a ver, porque claramente sí ya hay un descontento muy grande por parte de los inversionistas estadounidenses, entonces, digo, no, claramente no conviene que se pongan en contra y menos en una situación tan delicada como es ahorita no solo la economía mexicana, sino también la estadounidense, ¿no? Pues sí, creo que es algo importante lo que mencionabas, ¿no? Cómo se iban a dar muchas mesas de negociación y ya no solamente, ¿no? En lo de Pemex, sino en cuestiones ya de otros capítulos, ¿no? Del Temec. Y creo que es importante esa parte, pero también hay que tomar en cuenta que por más que sea que haya
desacuerdo o un enojo por parte de los inversores estadounidenses. Pues también hay que tomar en cuenta que al fin y al cabo las decisiones dentro de lo que, varias de las decisiones que no les parecen con respecto al TEMEC, bueno, o por lo del TEMEC, pues también, pues digamos, entran como en conflicto, ¿no? Con la soberanía, con, del mismo país, de qué tanto puede decidir y qué tanto no puede decidir por el TEMEC. Y creo que por ahí va también mucho la de la discusión, ¿no? Porque eh, este gobierno no está como muy eh, de acuerdo o no lo toma tan de buena manera el hecho de que, el hecho de que por cuestiones de acuerdos comerciales y todo que se tienen con otros países, no pueda decidir sobre todos los sectores de su país, ¿no? Entonces, por ahí va también yo creo que un poco de la discusión, también hay una discusión automotriz, ¿no? Y de eso estaremos hablando ahorita a continuación. Pero entonces, volviendo un poco a lo de Pemex, yo creo que es importante también entender que Pemex, precisamente con lo que habríamos, ¿no? La nueva refinanciación que se tuvo por parte de Hacienda, eh, pues Pemex había sido durante todo este tiempo, como decías al principio de la nota, la caja chica, ¿no? Y era como un barrilito sin fondo en el cual pues tiraban dinero y nunca regresaba, ¿no? Y era una empresa que, a pesar de ser paraestatal y que no tenía que buscar obviamente una ganancia económica o algo así, pues sí estaba súper sobreendeudada y con demasiadas cargas impositivas, ¿no? Y entonces, eh, al momento de que entra de esta manera y entra como una empresa muy diferente a la que está intentando constituir el gobierno de Andrés Manuel, pues entonces entra en conflicto, ¿no? Ahí es donde entra el conflicto, porque entró como una empresa eh, pues muy diferente a la que está planteando Andrés Manuel, ¿no? Eh, y entonces, pues por eso es que se ha dado tanto este conflicto, porque las intenciones de este gobierno son de que esta empresa tenga ganancias y pueda invertir en otros proyectos, eh, además, ¿no? De la autosuficiencia energética. Sin embargo, pues creo que también, eh, pues ahí es donde entra también la cuestión medioambiental, ¿no? Y es que, pues, eh, podremos estar en desacuerdo o de acuerdo con la decisión de si es mejor que Pemex volte para el mercado interno o para el mercado externo, y si es mejor que refinen ya las gasolinas aquí en Dos Bocas o en la de Deer Park en Texas, ¿no? Que compró apenas el gobierno mexicano. Y podremos discutir si es buena o mala la negociación que se tiene en el TEMEC, pero algo que no se puede dejar de lado y que se tiene completamente, pues esperaría, ¿no? Que no puede haber un argumento en favor, es que esta decisión va pues muy en contra de la planeación que se debería de estar teniendo con respecto al cambio climático, ¿no? Y esto pues marca una vez más que el gobierno mexicano pues está volteando solamente hacia la reactivación económica y hacia temas meramente económicos y quizá por ahí, ¿no? Los temas de política social, pero pues otra vez deja descuidado completamente el tema medioambiental al hacer esta decisión de la refinanciación y de defender a Pemex, ¿no? En el TEMEC y en las negociaciones con Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que es importante ver que al menos
yo creo, ¿no? Haciendo un pronóstico, para el final de este sexenio no creo que vaya a haber habido un cambio de rumbo de Pemex, ¿no? Es decir, que Pemex esté volteando a ver hacia las energías limpias únicamente o algo así. Y entonces creo que eso también es algo importante y también en parte también con lo que se viene manejando del Temec, ¿no? Porque eh, con esto que mencionabas, ¿no? Los cambios en la regulación del sector energético aquí en México, pues ahora vamos a tener, ¿no? Bueno, hay un conflicto porque se podrían empezar a imponer barreras a la entrada al sector energético a empresas que contaminan menos o que producen energía que tiene menor impacto ambiental que Pemex, que vienen de otras partes, ¿no? De Norteamérica. Entonces, pues ahí hay otro conflicto que también se va a tener que seguir negociando, ¿no? En el Temec. Y creo que también es algo dejar de mencionar, ¿no? Sí, digo, creo que tienes mucha razón en eso que dices, ¿no? Sobre todo digo, no es novedad que en general el gobierno, las decisiones que ha tomado, por ejemplo, en cuanto a sus megaproyectos o a los proyectos que tiene, mm, no toma en consideración los temas ambientales, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Pemex estaba leyendo que simplemente para este año, sí, o sea, más o menos para este año por refinería tiene que aumentar entre el 90 y el 110, 111% simplemente de la pura extracción, ¿no? Entonces, también justo lo que mencionaban es que, o sea, claramente digamos, en temas ecológicos, ¿no? Em, Al menos esta administración ya daban por perdido, ¿no? O sea, de que no se veía que fuera a haber propuestas o se aceptaran incluso propuestas, ¿no? De solución para reducir todo este impacto, ¿no? Entonces, digo, justo estaba escuchando ayer que decían que hemos llegado a ese punto donde lo único que importa es la reactivación, ¿no? Sin importar el costo. Y digo, creo que eso lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, en las últimas semanas, ¿no? Cómo está la situación en el país. Pero mm, creo que al menos en temas ambientales, digo, ya sería mucho pedir que pues le dieran un vistazo, ¿no? Pero claramente las decisiones que se están tomando sí van a repercutir y van a repercutir de manera muy grave. Y justo como señalabas, ¿no? O sea, ya es casi como ya ni hablar de las energías limpias, justo no solo porque no se les impulse, ¿no? No haya ciertos sectores que tratan de impulsarlas, sino que incluso aunque lo sigan intentando, el gobierno cada vez parece que encuentra más opciones justo para que no sigan estando estas posibilidades, ¿no? De acceder a energías limpias o simplemente de que inviertan en ello, ¿no? Entonces, y justo como bien decías, ¿no? Ese era bueno, es uno de los temas que también está sonando mucho en esta problemática del, del TIMEC, que justo lo que dicen es, pues no quieren ni que entren los inversionistas, ni que entren en general estas empresas, o simplemente quieren desregularizar las que ya están adentro. Entonces creo que, mm, digamos, no es que no entienda de dónde viene todo este discurso de promover a Pemex, de salvar a Pemex, digo, en su momento yo también llegué a creer que era una buena idea, ¿no? Pero cuando te pones a ver todo el costo y todo lo que implica, digo, no sé si será tan buena idea a largo plazo, sobre todo si no sale bien, ujú, digamos, todo lo que se tiene planeado, ¿no? En tema energético. Y sobre todo porque no hay que olvidar que, por ejemplo, en las últimas, creo que fueron las últimas dos,
en los últimos dos planes del presupuesto, muchas de las reducciones que se hicieron en tema presupuestal fueron para dárselo no solo a Pemex, sino también a los demás megaproyectos. Entonces, si no, digamos, si toda esta inversión, ¿no? Todos estos recortes que se han hecho al final, pues no dan lo que se busca, pues creo que también va a tener un impacto muy fuerte por ese lado. Pues sí, creo que eso es algo importante que se tiene que tomar en cuenta, ¿no? O sea, viendo, como dices, ¿no? Como viendo el panorama amplio, no es como la mejor decisión o la decisión más acertada seguir defendiendo esa parte de Pemex, ¿no? No digo que Pemex en sí, de manera global, sea todo malo y no se deba de tomar en cuenta nada de ella, ¿no? Pero creo que sí hay, pues de partes de Pemex a partes de Pemex que sí son rescatables, ¿no? Eh, yo creo que hay que tomar en cuenta también eh, todos estos temas ambientales para poder eh, entender que pues las decisiones en Pemex y estas decisiones del refinanciamiento, como decías, ¿no? Lo de salvar a Pemex, pues no es una decisión fácil y una decisión que tenga solo consecuencias buenas, ¿no? O al menos positivas para el país. Eh, como decíamos, ¿no? Hace rato, o sea, otra cuestión, ¿no? Por ejemplo, lo del mercado interno, pues yo creo que esa es la parte que yo, por ejemplo, pienso que es como muy del discurso político, ¿no? Que se tiene digo, no solamente en esta administración, sino también se ha tenido siempre, ¿no? Con cualquier administración siempre se tiene esa parte del discurso político con la que se ganan las campañas. Y creo que esa parte también es parte del discurso político, porque es obvio que por más aumento de la producción y aumento de todo lo que quieras en Pemex, pues creo que para mí es imposible, ¿no? Que puedan lograr mantener las mismas finanzas si decidieran abruptamente cortar, ¿no? El suministro de crudo a todos los extranjeros, a todas las empresas extranjeras. Entonces creo que eso es imposible y no creo que se vaya a lograr ni en 2024 ni en 2030, ¿no? O sea, creo que no sé, no creo que se vaya a terminar de la exportación de crudo así como así, porque no creo que vaya a ser tan fácil y lo digo con todo el antecedente previo, ¿no? O sea, el antecedente que tenemos de la expropiación petrolera, o sea, no fue fácil esa maniobra que se dio con Lázaro Cárdenas, ¿no? O sea, no es como que del día a la mañana de repente Pemex se volvió la empresa número uno de petróleo en México. Fue algo que le costó muchísimo dinero al gobierno en ese entonces. Obviamente sus políticas y em, sus finanzas eran diferentes a las que tenemos actualmente. Entonces creo que por esa parte, pues creo que no va a ser fácil todo el tema de la reconstrucción que se tiene en Pemex. Y si bien esto es, ¿no? Esta noticia que se dio de la reconstrucción de la deuda y refinanciación a largo plazo de los bonos de Pemex, pues creo que sí es algo importante porque se reduce la deuda que había tocado ya máximos eh, en el año pasado, en noviembre, cuando alcanzó, creo que era aproximadamente 113.000 o 114.000 millones, ¿no, Mitch? De dólares, si no me recuerdo. Más o Eh, menos. entonces, pues sí, o sea, no es el hecho de que se haya reducido a otra vez a niveles
digámoslo así, como niveles normales del adeudamiento de Pemex, pues es importante, ¿no? Pero ni es suficiente para la reconstrucción y para volver a Pemex una empresa que pueda ser sostenible a largo plazo en la producción de energía y la refinanciación de los petróleos, ni tampoco creo que sea como para empezar a preocuparnos porque de verdad va a ser tan fácil que deje de suministrar Pemex a las refinerías extranjeras, ¿no? Entonces creo que es un tema muy ríspido y pues como dices, ¿no? Se va a seguir negociando y va a haber muchas mesas de negociación y con diferentes estipulaciones cada una acerca de este y otros temas del TEMEC, ¿no? Sí, digo, creo que, como dices, ¿no? Digo, además, no hay que olvidar que, digo, en el plan que se tiene para Pemex, técnicamente este es el último año de inversiones fuertes que va a tener. O sea, se espera que en los siguientes 3 años, si no mal me acuerdo, o sea, Pemex, toda esa inversión que se le dio en los 3 años, ya pueda, digamos, empezar a funcionar como se espera, ¿no? Digo, cosa que veo muy difícil porque incluso el mismo bueno, el secretario de Hacienda, o sea, lo que dijo es, mm, o sea, con todo esto de la pandemia y todos los cambios, ¿no? Que pasaron durante ella, ¿no? También, digamos, todos los cambios, ¿no? Como en materia presupuestal. Se ve un poco difícil que se puedan cumplir ciertas metas más, es lo que se espera que pase, ¿no? Pero, digo, habrá que ver cómo avanza esta situación, digo, es claro que va a ser un tema del cual se va a hablar bastante este año, ¿no? Entonces, a ver cómo avanza y sobre todo ver también cómo avanza la mesa de negociación, porque, digo, sí se ha hablado mucho de ello y sí es necesario también que para la reactivación, eh, pues esté claro, ¿no? Cómo va a pintar el panorama de este año, al menos en algo tan importante, ¿no? Entonces, a ver qué pasa y cómo avanza todo este tema. Pues sí, creo que es algo importante ver cómo se va dando el tema y a ver en qué termina esta reconstrucción y todo este proceso de Pemex, ¿no? Porque es interesante, ¿no? Las fechas que se manejan, porque nada más, ¿no? Como para cerrar también, es importante ver que lo que se cubrió, digamos, lo que se blindó, el periodo que se blindó para poder eh, reducir la deuda a corto plazo de Pemex, pues es hacia el final de este sexenio y del próximo, ¿no? Que, bueno, yo en lo personal pienso que con los niveles aún de aceptación que tienen en Morena y la baja calidad que ha habido de proyectos por parte de la oposición, pues creo que la mayoría del pueblo va a seguir votando por una continuidad de esta 4T y entonces creo que pues es importante, que creo que el único largo plazo que está viendo la 4T en realidad creo que es con Pemex. En realidad no veo ninguno de sus proyectos que se vean muy bien estructurados o bien planeados a un largo plazo, exceptuando Pemex, lo cual no es tan buen augurio, pero pues se ve que están intentando como que mejorar la situación para este y el próximo sexenio, lo cual pues va a ser interesante en qué termina esta cuestión, ¿no? Sí, digo, va a ser interesante. Digo, a mí lo que me preocupa es justo lo que dices, nuestra insistencia de que más que tener pies y cabezas todo lo que quieren hacer con Pemex o en general con los megaproyectos, am, parece que nada más es justo esta insistencia en el discurso político, ¿no? Digo, no.
no es, digamos, no es extraño para todos que incluso aún después me atreveré a decir malas decisiones, ¿no? Sigue teniendo un gran nivel de popularidad y en gran parte tiene que ver justo este discurso que tiene sobre Pemex, ¿no? Y la soberanía, todo eso. Entonces, digo, a ver qué pasa, ¿no? Dirían, ojalá, ¿no? Digamos, sería bueno si todo sale bien, ¿no? Pero, digamos, ojalá que si no se llega a hacer todo este plan, por lo menos que no afecte tanto a la economía mexicana, ¿no? Entonces, a ver qué pasa. Pues sí, va a ser interesante. Bueno, en otros temas, ¿verdad? Bueno, no sé si sabrán o no sabrán. Derivado de la pandemia, hubo una gran escasez de semiconductores, ¿no? Cosa que en general afectó a, a todo aquello, ¿no? Que fuera tecnología, ¿no? O que lo necesitara, por ejemplo, para las cadenas de producción, ¿no? Que en general creo que hoy en día no hay algo o es muy poco lo que no utiliza semiconductores, ¿no? Y aunado a esta situación, ¿no? Que hasta la fecha no se ha podido arreglar del todo, em, no hay que olvidar que se dieron presiones inflacionarias muy fuertes, ¿no? Digo que aún las hay, pero que justo durante la pandemia, al menos para el sector automotriz, impactaron, ¿no? Estuvo más o menos en el 8 casi en el 9%, o sea, 1 o 2 puntos por arriba del promedio del año pasado, que fue de 7, ¿no? Entonces, pues justo esta presión inflacionaria, pues lo afectó, ¿no? Afectó. E incluso, si recordarán, ¿no? Se vio muy frenada la producción y la venta, justo porque, pues no había una demanda, ¿no? Que satisfacer y sobre todo, pues que la gente no tenía trabajo o justo con todo este incremento que se dio de las tasas de interés, pues la gente no podía comprar tan fácil automóviles a crédito, ¿no? Entonces, esta industria, ¿no? En general el sector automotriz se vio afectada por todos estos factores, ¿no? Que se dieron a través de la pandemia, ¿no? Entonces, mucho de esta situación se dice que es muy posible que se lleguen a recuperar los niveles que tenía antes, pero hasta el 24. O sea, al menos en este año se espera que se empiece a regularizar toda esta crisis de semiconductores, más o menos en el primer trimestre, pero va a depender también mucho mm, si no mal me acuerdo, es Corea del Sur, el principal productor de semiconductores. Ahorita ellos tampoco han podido regularizar su situación, pero se espera que lo empiecen a hacer en el primer trimestre. Y que más o menos a finales del año ya empieza como a tomar camino pues sí, ¿no? Esta recuperación. Que era justo un poquito lo que, si mal no me acuerdo, lo que hablábamos en el pronóstico, ¿no? Para el 2022, ¿no? Que por ejemplo uno de los sectores que se espera que tengan un mejor crecimiento es justo el sector automotriz, sobre todo porque también es el que más ha sufrido durante la pandemia, ¿no? Entonces, y sobre todo que no hay que olvidar que es muy importante para la economía mexicana, todo para la frontera. Entonces, a ver digamos, a ver cómo se va desarrollando, ¿no? Y principalmente para esto lo primero que se tiene planeado hacer, o lo que al menos planteó la industria del sector automotriz, es dejar los canales de financiamiento abiertos para aquellos que deseen adquirir un automóvil, ¿no? Digo, lo veo un poco complicado por las tasas de interés que se tienen planeado que sigan subiendo, pero al menos la idea es que la gente pueda adquirir estos créditos
al menos en plazos de 5 años, ¿no? Y que puedan costearlos, ¿no? Pero digo, claramente hay ciertas cosas que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Justo para esta reactivación, pero pues al menos por el momento creo que es, digamos, con esto creo que podemos partir, ¿no? No sé tú qué opinas, Fer. Pues sí, igual como que es un tema, ¿no? Como con muchas aristas, porque al sector automotriz, pues lo ha venido golpeando muchas cosas, ¿no? O sea, no se termina de recuperar de un lado de la demanda cuando ya se está empezando afectaciones ahora en la oferta y pues así ha ido todo durante esos últimos 2 años, ¿no? Desde que se desató completamente la pandemia y que se ha surgido esta crisis de los semiconductores y de la producción de microchips, ¿no? Entonces creo que es importante, por ejemplo, ¿no? Tomar en cuenta que aquí en América del Norte, ¿no? Es la región que más se ha visto afectada, ¿no? Por la cuestión de los microchips y del sector automotriz. Porque, bueno, creo que no es ningún secreto ni algo que no se conozca que uno de los capítulos y de las partes más difíciles de la negociación y de lo que hay más especificaciones es el sector automotriz para los tratados entre Estados Unidos y Canadá, así como con México, ¿no? Entonces, desde un principio, pues este sector ha sido muy golpeado, como ya decías, primero por la cuestión de los semiconductores. Y no solo eso, ¿no? Con eso de los semiconductores, pues vimos como vimos en episodios anteriores, que en los que hemos hablado sobre la crisis de las cadenas globales de producción, pues esto mismo, ¿no? Estos semiconductores van creando que se rompan estas cadenas de producción y a su vez vayan provocando, ¿no? Eh, Presiones inflacionarias que se van traduciendo de manera indirecta a este mismo sector automotriz y como también pues la falta de producción de automóviles, ¿no? Entonces, al momento de que se rompen estas cadenas, se empieza a ver una mayor cantidad eh, de inflación y lo que hacen estos bancos centrales, como los bancos centrales de Estados Unidos y de México, pues se plantean que la solución para esto es la, la alza, ¿no? El alza de la tasa de interés, lo cual ha traído consigo un aumento, ¿no? Del costo de financiamiento y del costo del crédito para poder hacerse de un automóvil. Entonces, por ahí también esta misma crisis de semiconductores ha ido creando que se afecte no solo la oferta, sino también la demanda del sector automotriz, ¿no? Y aunado a esto, pues es que han venido también, ¿no? Problemas en la región con cuestiones del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Entre México, Estados Unidos y Canadá, porque pues vemos que actualmente, ¿no? Ahorita hay una disputa, veíamos, ¿no? En las notas también hay una disputa, ¿no? Entre Estados Unidos, México y ya también sumado a esta Canadá para revisar, ¿no? Los problemas que ha habido en el sector automotriz por interpretaciones que ha tenido Estados Unidos con respecto a este sector, ¿no? Y por lo cual pues van a empezar a reunirse en los próximos días ya para una renegociación de ciertos términos y, pues va a ser creo que algo que va a dar mucho de qué hablar porque ya no es una cuestión que es igual que como lo de Pemex que decíamos ahorita. Es una decisión que se está tomando, digamos, unilateralmente por parte de Estados Unidos y ya está terminando por afectar también a sus países vecinos, ¿no? Tanto a México como Canadá. Y entonces, pues, el hecho de que sigan estas presiones,
pues al fin y al cabo también terminan por afectar a gran parte de la población económicamente activa, ¿no? Porque van provocando que esta población, mucha de ella, pues depende de este sector automotriz y de que se vuelvan a poner en marcha todas las máquinas para poder seguir trabajando, ¿no? Como es en la frontera, lo cual pues entonces eh, sigue generando un fuerte conflicto para la economía, no solo de la región, sino también la nacional y la global. ¿No crees, Mitch? Sí, totalmente. Digo, y mucho tiene que ver con lo que decías, ¿no? También eh, el ritmo de esta reactivación que se ha dado, ¿no? Digo, porque, digo, no es cosa rara que ahorita Estados Unidos está pasando por muchos problemas en general para su reactivación. Pero al menos en lo personal creo que, o sea, hasta cierto punto lo ha descuidado por todos los problemas que se le han presentado durante la pandemia, ¿no? O sea, ha sido un proceso muy caótico, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, con todo este asunto de la reactivación que hasta cierto punto ya les está cobrando factura todo lo de la pandemia, pues quieren agilizar el sector, digamos, más importante que tienen, que es el sector automotriz, ¿no? Pero el problema es que, por ejemplo, incluso lo decía creo que la secretaria de Economía, o sea, México ahorita no tiene la capacidad, ¿no? Digamos, para seguir un ritmo de reactivación como el que quiere Estados Unidos, ¿no? Y digo, independientemente de por ejemplo, independientemente de los temas de la pandemia, ¿no? O sea, no es novedad que ahorita, por ejemplo, Estados Unidos está pasando por un montón de problemas con sus trabajadores porque se les están enfermando y se está parando la producción por completo, ¿no? A comparación, por ejemplo, de México, que no, pues no importa tanto si están infectados o no, tienen que ir a trabajar y presentarse en la maquila. Pero justo, por ejemplo, por este atraso, ¿no? Que hay por la situación de Estados Unidos, están empezando a despedir a gente de la maquila y que además es gente que después van a tener que recontratar, pero no necesariamente en las mismas condiciones, ¿no? Y que, por ejemplo, eso hasta cierto punto es un problema porque ya era algo que se había renegociado en el TIMEC, ¿no? Si no mal me acuerdo fue el año pasado, el antepasado, que se renegoció lo de los salarios, todo eso. Ujú. Entonces, digo, volvemos a lo mismo, pues sí, un poquito a lo que hablábamos en el tema anterior, ¿no? O sea, hay cosas que no se están cumpliendo y que necesariamente, pues se tienen que empezar a resolver, porque de hecho también, si no mal me acuerdo, este es uno de los temas que se van a hablar en las mesas de discusión sobre el TIMEC. Sí, sí, sí. De hecho, no, la cuestión, por ejemplo, ¿no? Una de las cuestiones que más generan eh, conflicto ahí es la interpretación. Se habla sobre la interpretación de Estados Unidos, ¿no? Y es que en el acuerdo se hay un problema porque eh, hay una nueva em, categoría que hablan sobre el origen, ¿no? De las piezas para la fabricación de estos automóviles y de estos vehículos en la industria automotriz, la cual tiene que tener una cierta carga de partes hechas dentro de la misma región. Entonces, México y Canadá argumentan que si una pieza que tiene, por ejemplo, el 80% de material hecho en la región de origen, aquí de Norteamérica, es utilizada dentro del proceso de otro producto, entonces debería de considerarse ya como que al haber pasado ya por ya ha pasado de la normativa, pues entonces ya debe de considerarse como que tiene un 100% de producción dentro de la región. Pero Estados Unidos dice que no, que debe de ser 80% si es 80%.
Entonces, ¿qué trae consigo eso? Pues que empieza a haber problemas porque si no pasa aún por completo, por cuestiones de porcentajes, puede ser que entonces al final el automóvil no pase por completo las normativas del TEMEC. Entonces harían que este automóvil no pudiera ser negociado libremente dentro del acuerdo. Y no podrían dar el visto bueno las tres naciones acerca de este componente, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que también se tienen que negociar porque pues va a traer consigo, o sea, el hecho de que estén pidiendo una reactivación económica más rápida para México, por ejemplo, pues estas normativas van creando que sea más difícil, ¿no? Porque si no cumple al 100% con las reglas, entonces tendrían que volver a fabricarlo o conseguir otros insumos, los cuales tendría que proveer Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, Estados Unidos estaría buscando como un cierto beneficio más a costa de los otros dos países con estas interpretaciones que ellos están dando sobre las partes automotrices, ¿no? Entonces, eso más como dices, ¿no? Los cierres que ha habido en la frontera y en la maquila y los problemas que ha tenido Estados Unidos con el sector automotriz, pues han generado ahorita ya presiones bastante importantes en el sector. Y creo que es como, decía, ¿no? Ahorita, que es como un poco como lo que se está viviendo en el sector energético con respecto a México, ¿no? O sea, México está tomando como que ciertas medidas que son como para beneficio propio nada más, sin tomar en cuenta todos los acuerdos que se tienen, y creo que es igual, Estados Unidos se está beneficiando un poco de como que un vacío, un hueco ahí dentro del TEMEC para poder, este sacar un beneficio propio, ¿no? Entonces, va a ser importante también esto dentro de las negociaciones y dentro creo que lo que más se tiene que tomar en cuenta es hacer, fijarse metas y como que tener en cuenta un verdadero panorama o más realista del sector, ¿no? Porque ni las exigencias de Estados Unidos de reactivación, ni la falta de capacidad que ha tenido México para la reactivación pueden ser viables, ¿no? O sea, como que se necesita tener una visión más realista de cómo va a ser la reactivación económica para este sector, porque aún se sigue viendo muy afectada por la cuestión de los semiconductores y cuestiones externas completamente a la región, ¿no? Aquí tengo una pregunta. ¿Canadá ha dicho algo al respecto? ¿Ya tomó una postura? Con respecto a lo de las negociaciones, Ajá. pues hasta donde yo sé, Canadá anunció que estaba en favor de México. Canadá apoyaba, bueno, no que apoyara a la industria mexicana, sino más bien como que estaba de acuerdo en que las interpretaciones que estaba haciendo Estados Unidos eran incorrectas. Entonces, por ese lado iba a ser como que Canadá y México en favor de que se cambiara la interpretación de Estados Unidos. Estados Unidos está como que muy apegado a que no va a cambiar esa interpretación que tienen del TEMEC. Anunció, porque Canadá dijo algo parecido a, mm, a que iban a proteger la industria nacional y que iban a estar siempre del lado de los canadienses o algo así, y que iban a negociar con Estados Unidos para que dejara de hacer esta interpretación. Entonces, creo que hasta donde yo recuerdo están opinan lo mismo que México en esta negociación. O sea, básicamente es dos contra uno, ¿no? Sí, pero Bueno, la cosa es que el uno tiene como que mucho más poder que los otros dos. mm, bueno, sí, eso sí. Ay, qué complicado. Digo,
digo, no es novedad, ¿no? Que, digo, Estados Unidos siempre ha tenido un poder más fuerte sobre los otros dos, ¿no? Digo, y eso siempre se ha notado en las negociaciones, ¿no? Por ejemplo, estos tratados comerciales. Y digo, creo que se entiende por dónde va la queja, ¿no? Porque, digo, por un lado, Estados Unidos les exige un ritmo de, digamos, de recuperación, ¿no? Porque además, por ejemplo, ese es otro de los puntos, ¿no? Que, que me gustó que, por ejemplo, abordaban en la nota, ¿no? Que, por ejemplo, ahorita, aunque Estados Unidos les exigiera, ¿no? Un ritmo de recuperación más alto, ni Canadá ni México tienen la infraestructura, ¿no? Para cubrirla, ¿no? No solo, al menos en el caso de México, no solo en cuanto a carreteras, aeropuertos, aduanas, todo eso, sino que, por ejemplo, como ahorita cada economía está tan desgastada por los impactos de las olas, ¿no? De la pandemia, em, ahorita no pueden costear, ¿no? No tienen trabajo o manera de acceder a un crédito para, pues sí, ¿no? Para poder adquirir automóviles, ¿no? Digo, y ahorita por ejemplo, el mercado europeo, ¿no? También es una economía que ahorita también está muy desgastada y que también tiene muchos problemas también en acuerdos comerciales. Entonces, creo que al menos creo que lo importante sería primero, antes de impulsar pues sí, ¿no? Una recuperación acelerada. Creo que lo primero que se necesita es acomodar todo, ¿no? Sobre todo para poder, no solo fomentar una demanda sostenible a largo plazo, ¿no? Sino que también todas las partes primero resuelvan todos sus problemas y que no haya conflictos que puedan después, pues, digamos, ponerle un pie, ¿no? A esa misma recuperación, ¿no crees? Sí, creo que es importante porque, como dices, ¿no? O sea, creo que aquí, por ejemplo, es algo que creo que es algo rescatable, ¿no? En el sector automotriz, es que como tal, creo, hasta donde yo sé, no ha habido una gran pérdida en cuestiones de capacidad instalada, ¿no? Entonces, no, creo que no ha habido como grandes o ventas o cierres permanentes de fábricas, sino más bien nada más como algunos cierres temporales o pérdidas de algunas empresas, y pues no ha habido una real pérdida de la capacidad instalada, lo cual ayuda a la reactivación económica, ¿no? Porque no va a ser necesario eh, reestructurar o volver a poner una fábrica o alguna maquila que que haya por completo desaparecido, ¿no? Entonces creo que por ese lado, pues es un punto que puede beneficiar al sector automotriz. Sin embargo, pues creo que pues con los aumentos de la tasa de interés que se van a seguir dando y que pues todo parece indicar que los pronósticos se van a cumplir y que la Fed y el Banco de México van a seguir aumentando la tasa de interés, pues eso va a complicar un poco la reactivación del mercado interno, digamos así, interregional, de la compra de automóviles, ¿no? Entonces, pues, ¿no? A pesar de como decías, ¿no? Las diferentes medidas que se habían dado para poder apoyar a la compra de automóviles, pues creo que va a ser complicado la reactivación de la venta de estos mismos. Entonces, pues creo que va a ser importante ver cómo se va manejando, porque puede ser que se voltee más hacia el lado externo y, y por ahí vaya la recuperación en el mercado, en lo que se puede reactivar de mejor manera el mercado de la región, ¿no? De Norteamérica. Y nada más un poco volviendo, ¿no? A lo de Canadá y las negociaciones que se van a dar. Para ser exactos, ¿no? Lo que dijo la ministra de Comercio
de Canadá, eh, dijo exactamente esto. Dijo, Canadá se une a la solicitud de México para establecer un panel de resolución de disputas que aborde la interpretación de Estados Unidos sobre las reglas de origen que rigen los cálculos de valor para que un vehículo califique al tratamiento libre de aranceles de el tratado. Entonces, pues ahí está, ¿no? También apoyan la cuestión de que no es del todo justa, ¿no? O del todo correcta el interpretar de esta manera el tratado. Y eso, pues, en parte, ¿no? También por los beneficios que se deben de sacar de este tratado para las tres naciones, ¿no? Lo cual, pues, obviamente, pues, está beneficiando solamente a Estados Unidos en esta cuestión del sector automotriz. Y pues será interesante ver qué pasa, ¿no? Porque estas presiones del sector automotriz pues van a unarse a varias otras de las mesas de negociación que se van a tener del tratado en meses posteriores de este 2022, ¿no? Sí, en general creo que va a ser importante estar al pendiente de justo estas mesas de negociación, ¿no? Porque yo, aunque nos guste o no, pues sí es necesario que además de que se negocien, ¿no? Estas inconformidades, ¿no? Que digan que quede claro todo en el acuerdo para que, pues sí, vaya, ¿no? Esta recuperación se haga pues correcta para los tres países, ¿no? Que no haya más conflictos. Entonces, pues sí, va a ser importante estar al pendiente y ver cómo se desarrollan las cosas a lo largo porque si no mal me acuerdo, creo que les dieron 4 meses, eran 4 o 5 meses para hacer estas mesas de negociación, aunque creo que dijeron que podía durar un poco más, pero es justamente apresurar un poco esta situación para que no, pues vaya, no se vea más afectado el sector. Entonces, pues eso, creo que va a ser importante estar al pendiente de cómo se desarrolla todo. Pues sí, creo que va a ser importante porque al fin y al cabo es como uno de los sectores clave, no solo de la economía nacional, sino también de la economía de toda la región de Norteamérica. Entonces, pues, este sector ha sido muy golpeado últimamente, entonces vemos que cómo pueden solucionarlo, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues, necesitan solucionarlo para que se beneficien a través de los tres, porque por más que Estados Unidos tenga más poder económico y político que Canadá y México, pues, eh, su economía también está muy anclada, ¿no? A lo que pueda lograr, a lo que puedan, está muy anclada lo que pueda lograr esta economía estadounidense a el desempeño que vaya a tener México y Canadá en un futuro, ¿no? Sobre todo en el sector automotriz. Sí, y sobre todo que ya no, o sea, ya no se siga deteriorando más el sector, ¿no? Porque justo ayer estaba escuchando, ¿no? No sé si es el presidente pues sí, vaya, de la industria automotriz, al menos aquí en México, decía que realmente lo que les interesa es que no se siga deteriorando más, no solo la relación entre los tres países, sino la industria aquí en México, ¿no? Sobre todo por lo que bien dices de que ya ha sido tan golpeado el sector, que pues digo, cada vez se va trazando más esta recuperación y eso, y sobre todo que no hay que olvidar que es uno de los sectores más importantes para la economía mexicana, por no decir, creo que, digo, por algo se le dio tanto peso en la renegociación, ¿no? Entonces, pues sí, eso va a ser importante ver qué pasa en estos meses, ¿no? Y estar al pendiente. Sí, exacto. Pues habrá que ver en qué terminan estas negociaciones. Bueno, pues sin más por el momento, creo que ha sido interesante, ¿no? Los dos temas que hemos tratado.
Digo, por un lado, toda la cuestión energética, ¿no? Con Pemex. Y por el otro, también, ¿no? Justo esta situación con el Temec y el sector automotriz también ha sido muy, pues yo diría muy interesante, ¿no? Digo, porque finalmente son dos pilares en nuestra economía. Digo, no sé si te gustaría decir algo más, Fer. Pues creo que eso que mencionas ahorita, justamente, ¿no? Creo que es muy importante tanto el tema de los energéticos y de Pemex, como el sector automotriz, por el peso que tienen, ¿no? Dentro del desarrollo de este plan de reactivación económica para nuestro país y las implicaciones que tienen, ¿no? Y creo que eso es lo más importante y que se tiene que destacar de los temas que tratamos hoy, ¿no? Sí, totalmente. Digo, esperemos, ¿no? Que esta situación se resuelva lo más pronto posible y que en el caso de Pemex, que pues eso, ¿no? Que se tomen las decisiones correctas sin tanta implicación, ¿no? Y bueno, sin más por el decir, creo que eso sería todo por el día de hoy. Esperemos les haya gustado este episodio, que lo hayan encontrado interesante o que no esperemos sigan con nosotros este año, ¿no? Que les vaya lo mejor posible en estos tiempos, ¿no? Y sin más por el momento, no me queda más que decir gracias, que estén muy bien, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Bye bye. Bye bye.